Los errores en que se ha incurrido a este respecto proceden, a mi modo de ver, de dos causas principales. Los autores de esta teoría no han considerado los artículos más necesarios para vivir sino como una mercancía ordinaria, y no han establecido ninguna diferencia entre el comercio de trigo, por ejemplo, y el de índigo. Han hablado mucho más sobre el comercio de granos que sobre la subsistencia del pueblo. Y después de haber prescindido de este dato para sus cálculos, han aplicado equivocadamente principios evidentes en general. Esta mezcla de verdad y de falsedad es la que ha contribuido a tener de falaz un sistema erróneo. Segundo, mucho menos aún lo han adaptado a las tormentosas circunstancias que las revoluciones provocan. Y aunque su vaga teoría fuese buena para épocas de normalidad, sería completamente inaplicable a las medidas instantáneas que los momentos críticos puedan exigirnos. Han tenido demasiado en cuenta los beneficios de los negociantes o de los propietarios y demasiado poco, casi nada, la vida de los hombres. ¿Por qué? Eran los grandes, los ministros, los ricos quienes legislaban, quienes gobernaban. Si hubiese sido el pueblo, es probable que el sistema hubiera sufrido algunas modificaciones. El sentido común, por ejemplo, señala que los artículos que no son de primera necesidad pueden ser abandonados a las más ilimitadas especulaciones del comerciante. La escasez temporal que puede hacerse notar es siempre un inconveniente soportable, y basta con que, en general, la libertad indefinida de ese comercio redunde en el mayor beneficio posible del Estado y de los individuos. Pero la vida de los hombres no se puede someter a las mismas probabilidades. No es imprescindible que yo pueda comprar flamantes telas, pero es preciso que sea lo suficientemente rico como para comprar pan para mí y para mis hijos. El negociante puede muy bien almacenar en sus tiendas hasta que encuentre el momento de venderlas al precio más alto posible las mercancías que el lujo y la vanidad codician. Pero ningún hombre tiene derecho a acumular montones de trigo al lado de su semejante que muere de hambre. ¿Cuál es el primer objetivo de la sociedad? Garantizar los derechos imprescriptibles del hombre. ¿Cuál es el primero de estos derechos? El de existir. La primera ley social es, pues, aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir. Todas las demás están subordinadas a ella. La propiedad solo ha sido instituida o garantizada para cimentarla, y es, ante todo, para vivir para lo que se tienen propiedades. No es cierto que la propiedad pueda oponerse en algunas ocasiones a la subsistencia de los hombres. Los alimentos necesarios al hombre son tan sagrados como la propia vida. Todo aquello que es indispensable para conservarla es una propiedad común a la sociedad entera. Solo los excedentes son una propiedad individual. Solo los excedentes pueden ser dedicados al comercio. Cualquier especulación mercantil hecha a expensas de la vida de nuestros semejantes no es comercio, es bandidaje y fratricidio. Según este principio, ¿cuál es el problema a resolver en materia de legislación acerca de las subsistencias?
asegurar a todos los miembros de la sociedad la posesión de aquella parte de frutos de la tierra necesaria para su existencia. Asegurar a los propietarios o a los cultivadores el valor de su negocio y entregar lo superfluo a la libertad del comercio. Desafío al más escrupuloso defensor de la propiedad a que niegue estos principios, a menos que declare abiertamente que por tal palabra entiende el derecho a despojar y asesinar a sus semejantes. ¿Cómo, pues, se ha podido pretender que toda clase de traba, o mejor aún, que toda norma sobre la venta de trigo era un atentado contra la propiedad? ¿Cómo se ha podido disfrazar esta bárbara doctrina con el falso nombre de libertad de comercio? ¿No advierten los autores de esta doctrina que se encuentran necesariamente en contradicción consigo mismos? ¿Por qué os veis obligados a prohibir la exportación de grano al extranjero en todas las ocasiones en que la abundancia no está asegurada en el interior? ¿Sois vosotros quienes fijáis el precio del pan? ¿Sois vosotros quienes fijáis el precio de las especies? ¿O el de las rutilantes producciones de la India? ¿Cuál es la causa de todas estas excepciones sino la propia evidencia de los principios que acabo de exponer? ¿Qué digo? En algunas ocasiones, el gobierno supedita el propio comercio de los objetos de lujo a modificaciones reconocidas por una recta política. ¿Por qué razón habría de eximir de ellas al que se refiere a las subsistencias del pueblo? Si todos los hombres fuesen justos y virtuosos, si la codicia no sintiera nunca la tentación de devorar las subsistencias del pueblo, si, dóciles a la voz de la razón y de la naturaleza, todos los ricos se considerasen ecónomos de la sociedad o hermanos del pobre, sin duda se podría reconocer como ley la de la libertad más ilimitada. Mas si es cierto que la avaricia puede especular con la miseria y la propia tiranía con la desesperación del pueblo, si es cierto que todas las pasiones declaran la guerra a la humanidad sufriente, ¿por qué razón no iban las leyes a reprimir estos abusos? ¿Por qué razón no iban a detener la mano homicida del monopolizador como lo hacen con la del asesino común? ¿Por qué razón no iban a ocuparse de la existencia del pueblo después de haberse ocupado durante tanto tiempo de los placeres de los grandes y del poder de los déspotas?